Profesora, buenas tardes. Compañeros todos, tengan ustedes muy buenas tardes. Somos el grupo 4, conformado por mi compañera Dolly Tananta y Julissa Sagaceta, y quien les saluda, ¿no? En esta oportunidad, Kelly Cinti. Es un gusto presentarnos nuevamente delante de ustedes o encontrarnos nuevamente por este medio, ¿no? En esta oportunidad para hablarles acerca del tema del lenguaje multicultural del Perú, sobre las lenguas amazónicas y las lenguas andinas. Entonces, para empezar, vamos a saber el concepto, vamos a indagar un poquito, ¿no?, acerca del concepto de multilingüe y plurilingüe o pluricultural, ¿no? ¿Qué podemos decir acerca de nuestro país? Que es un país multilingüe. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir esto, no? Que en nuestro territorio coexisten muchas lenguas, ¿no? Más o menos unas 70 lenguas aproximadamente, de las cuales más de 40 corresponden a la Amazonía. Esta es la causa, ¿no?, a causa de este fenómeno, que nuestro pluralismo cultural. Pero dentro del Perú hay 3 lenguas oficiales, ¿no?, que vendrían a ser el español, el quechua y el aymara. Entonces, como una breve reseña histórica, ¿no?, vamos a volver un poquito a la historia para saber cómo se inició esto, acerca del fenómeno lingüístico en el Perú, ¿no?, que está inmerso dentro del poblamiento de América. Este hecho ocurrió, según los entendidos, empezó hace unos 30.000 años, más o menos, antes de la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo. Ya 3 lenguas mayores cubrían el panorama lingüístico. ¿Cuáles eran estas 3 lenguas? El Potoquechua, el Proto-Aru y el Puquinas. El proceso de integración iniciado por los incas se sustentaba en el quechua, en su variedad chinchay, ¿no?, que es la lengua general del Perú. Hacia el año 1532 es que se empieza la destrucción de esta sociedad andina y, por ende, el quechua deja de tener la primicia que tuvo la primacía, que tuvo en el antiguo Perú. Entonces, podemos decir que es de advertir que desde la época pre-inca ya existía una gran variedad de lenguas locales. Entonces, muchas de ellas que hoy en la actualidad penosamente ya están extintas, ¿no?, como el seco, el tayán, el mochica, el chimú en el norte, el jacaru, el cauqui, de la familia jaqui, aru, etc. De estas lenguas andinas, el quechua es el que se ha mantenido en gran parte ¿por qué? Por la solidez de la cultura y por la lealtad de sus quechuahablantes, porque aún tenemos habitantes, ¿no?, en nuestro territorio que por más que hayan aprendido el español, ellos siguen manteniendo sus idiomas y siguen hablando quechua. Entonces, gracias a eso, este idioma, esta lengua aún no se ha extinguido y aún lo tenemos, gracias a Dios, para permanecer en la cultura. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, los criterios lingüísticos, antropológicos e históricos, las lenguas habladas en el Perú se distribuyen en 2 grandes grupos, el amerindias y el no amerindias. En el amerindias, pues tenemos ahí están las andinas y las amazónicas, con 2 familias, de los quechuas y de los arus. Y en las amazónicas, pues 16 familias. En las no amerindias, pues tenemos a los españoles, a los japoneses, a los chinos y entre otras lenguas. El español es la lengua más hablada y más difundida, como ya sabemos, ¿no?, en nuestro territorio nacional. Pero ¿qué podemos decir de las lenguas andinas? Que la familia del quechua es históricamente y por la cantidad de hablantes la más importante entre las familias lingüísticas amerindias de América del Sur. En el Perú se habla en casi todos los departamentos, ¿no?, excepto en Tumbes, en Piura, La Libertad y en Tacna, esos países donde no se habla el quechua. Es también llamada Rusashimi o Runasimi. Además, es una lengua bastante dialectizada. En Sudamérica ocupa el primer lugar dentro de las lenguas amerindias, pues su expansión también, ¿no?, y también llega a otros países, como podemos ver por Bolivia, llega al departamento Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz y La Paz.
Por Argentina también se expanden los territorios de Santiago de Estero, Salta, Jujuy y parte de Tucumán por Catamarca. Por Ecuador se extiende a Pichicha, Tungurúa, Chimborazo, Pastaza y por el Napo. Por Colombia, en torno al río Putumayo. Por el Brasil, a las orillas del río Chandles y por Tabatinga. En Chile, en la región 2 de Antofagasta, ¿no? Ahí podemos ver que por ahí también se extiende esta lengua. En este cuadrito podemos ver el mapa que está identificado y las lenguas, ¿no? La división de las lenguas que están debidamente identificados con colores. Con los colores y la ubicación ustedes se van a dar cuenta en qué lugar del Perú se está hablando aún o se encuentran aún estas lenguas. Entonces aquí tenemos un breve vocabulario acerca de los términos, ¿no?, que ellos usan y los lugares donde lo hablan, en Ancash, en Junín, en Ayacucho. Y en la primera línea podemos ver los términos, ¿no?, para que ustedes puedan revisar. Seguimos con la familia del Aru. La lengua aymara es la segunda en importancia entre las lenguas andinas, pero la tercera y la más hablada de las lenguas amerindias, ¿no? Porque después del quechua habíamos dicho, y de la lengua maya. Esta lengua es conocida también como aymara sureño o aru sureño. Es hablada en el altiplano peruano, boliviano, chileno. En el Perú se habla en Puno y en la serranía de Moquegua, en Arequipa y en Tacna. En cuanto al cauqui, es una lengua en proceso de extinción, cognada con el jácaro. Sus hablantes ya son bilingües, porque ya hablan también el español, ¿no? Entonces, se habla de la provincia limeña de Yauyos, en los pueblos de Tupe, Colca, Catahuasi, Chavín, Aiza, Chanchán y Cachuri. El jácaro es la lengua de la familia Aru. Se habla en el pueblo de Tupe, en una de las provincias limeñas de Yauyos. Uno de los grandes problemas de las lenguas y la cultura dice que tanto la lengua como la cultura constituyen un instrumento de conocimiento. ¿Por qué? Porque a través de ella podemos percibir y podemos conocer el mundo, ¿no? La lengua y la cultura asimismo son sistemas de convenciones sociales que hacen posible la comunicación para poder comunicarnos entre nosotros. Pero más allá de estas funciones al servicio del conocimiento y la comunicación, podemos decir que la lengua y la cultura tienen relación cada una a su manera, con la dinámica del poder al interior de una sociedad, donde contribuyen a sostener o a reforzar sus conflictos y luchas. Hablamos del problema de las lenguas y las culturas en tanto constituyen instrumentos que contribuyen a la división social y a la dominación política. ¿Qué será el multilingüismo? ¿No? Ya habíamos dicho que es la coexistencia de varias lenguas en un mismo núcleo geográfico, político, en un mismo territorio, ¿no? Ya sea país, región, localidad, etc. O en zonas geográficas adyacentes. Aquí está el cuadro, ¿no?, que ya les había presentado anteriormente sobre la división de las familias lingüísticas, la familia amerindias y las no amerindias. Las amerindias sí habíamos dicho que pertenecen a las familias andinas, y en las familias andinas pues tenemos al quechua y al aru, más otras 13 familias amazónicas, ¿no? Y en el no amerindias pues tenemos a los castellanos. A continuación les presentaremos un cuadro, ¿no?, de las familias de cada una de las lenguas. Aquí tenemos las familias y las lenguas. Cabe recalcar, ¿no?, que todas las lenguas amazónicas son ágrafas,
Ahora, ¿qué quiere decir ágrafas? Que no tienen escritura, ¿ya? Aquí tenemos las familias y cuáles sus lenguas, ¿no? Tenemos a los Arahuaca, que hablan Cajinque, Chamicuro, Iñape, Machingugue, ay no, todo me trabo. Es difícil de pronunciar en algunos, ¿no? Pero también hay fáciles, por ejemplo, el Bora, que es el Bora, el Kawapana, Chawita, Jebero, el Kandoshi, que hablan igual Kandoshi, Haragbun, el Huitoto, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí está para sus conocimientos, ¿no? Para que ustedes puedan leer cuáles son las familias y cuáles son sus lenguas, perdón. Aquí tenemos una pequeña muestra acerca de la familia lingüística arahuaca. ¿Qué podemos decir de esta familia para conocerles un poquito, no? Son la familia lingüística arahuaca. Es la más grande de las 13. Habíamos dicho que son 13, ¿verdad? Que existían en el país. La arahuaca es la única familia lingüística que tiene más de 100.000 habitantes, o sea, son una familia extensa. Dicha familia cuenta con 10 pueblos étnicos y con 592 comunidades indígenas, de la cual la etnia con más habitantes en esta familia lingüística es la ashánica, con 88.703 habitantes. Wow, o sea, son una familia realmente numerosa, ¿no? Son regular. También podemos decir que la familia arahuaca se encuentra distribuida en las provincias de Puerto Inca, en Huánuco, Chanchamayo y Satipo. Esto es por la parte de Junín, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Alto Amazonas y Ucayali. Eso está dentro de nuestra región, el Loreto. Huanta y La Mar, por Ayacucho. La familia lingüística Aru dice que la lengua aymara es la segunda en importancia entre las lenguas andinas y la tercera más hablada de las lenguas amerindias. Claro que después del quechua, ¿no? Y la lengua maya. Esta lengua es conocida también como aymara sureño o aro sureño. Es también hablada en el altiplano peruano, boliviano, chileno. En el Perú se habla en Puno y en las serranías de Moquegua, en Arequipa y en Tacna. En cuanto al cauqui, podemos decir que es una lengua ya en proceso de extinción, ¿no? Con nada con el jacaru, ya que sus hablantes son bilingües y muchos de ellos pues están dejando de hablar sus idiomas para solamente centrarse en el castellano. Entonces todo esto hace que su lengua ya está en proceso de extinción, que se pierda. Se habla en la provincia limeña de Yauyos, en los pueblos de Tupe, Colca, Catahuasi, Chavín, Aiza, Chanchan y Cachuy. La familia lingüística Kawapana dice que son asentadas en las riberas del río Kawapana. ¿Dónde queda esto? En la afluencia del río Marañón, que pertenece al grupo de los chayahuitas, ¿no? Campo de Pijapi, Jebero y Xihuilo. La familia lingüística Jarabet, de las lenguas Jarabe o Aracum, también llamadas Jate, es una familia de lenguas indígenas de la selva amazónica del sur del Perú, en los departamentos de Madre de Dios y de Cusco. Este conjunto de Aracumbu comprende varios pequeños grupos, o sea, dentro de esa familia hay varios grupos pequeños, ¿no? Entre ellos está el Amaracaeri, Toyoeri, Huachipaeri, Arrasaeri, Puquirieri, Kisambaeri, Amaiweri, Zapitieri. Y estos son los pequeños grupos, ¿no? Pertenecientes a esta familia lingüística.
Bueno, compañeros, hasta aquí ha sido mi exposición y sobre las otras demás familias, a continuación mi compañera les va a presentar las demás otras familias. Hasta aquí ha sido mi exposición, compañeros, profesora, muchas gracias. Espero que esta información les sirva y enriquezca sus conocimientos, ¿no? Acerca de las lenguas y de la cultura nuestra. Gracias.